Bueno, seguimos conversando acerca de mi análisis retrospectivo sobre la pandemia, sobre el coronavirus, la pandemia del coronavirus. Ya le digo, es mi análisis personal, es basado en lo que he oído, leído, como les he explicado. Dijimos que hay dos teorías fundamentales para explicar el origen del virus. Bueno, dos teorías al menos, la que dan los científicos, los que estudiaron el origen del virus desde el punto de vista científico y demás. También hay teorías que corren en las redes, que han corrido en las redes acerca de cuestiones relacionadas con análisis políticos, sociopolíticos, teorías que no están comprobadas, pero que hay personas que creen en ella fehacientemente, como que el virus fue creado para afectar a Occidente, que se elaboró como un arma bacteriológica, que hay intereses globalistas, etc. Son teorías que son bastante frecuentes, que corren con bastante frecuencia en la social media. Pero ya les digo, yo no me entraré a discutir estos aspectos, que bastante se ha hablado de ellos en Facebook, en Twitter, en todas las social media que tenemos alrededor nuestro. La primera teoría científica es que si se escapó de un laboratorio. Ya eso lo analizamos. Hay científicos que han analizado esto y no creen que haya sido el origen del coronavirus. Ellos, por las cuestiones que planteé, de que se dice que el laboratorio de Wuhan no estaba trabajando con este tipo de virus, que hay medidas de seguridad, y esto es un laboratorio categoría 4 de seguridad biotecnológica, y que es muy difícil que se escape el virus, etc. La segunda teoría que plantean los científicos que se han dedicado a estudiar esto, y que plantea la revista Science, tan famosa, es que es una enfermedad zoonótica. Muchos estudios serios, como la revista esta Science, apuntan al famoso mercado de venta de animales vivos en Wuhan. Es decir, a que sea una enfermedad zoonótica. Esa zona reportó el primer caso en humanos y fue el epicentro de la pandemia. Antes del SARS-CoV-2 ha habido muchos casos demostrados de coronavirus. Bueno, la pandemia COVID-19 la produce un virus que es un coronavirus. Bueno, antes de ella ha habido muchos coronavirus que han afectado al humano. Y todos, casi el 99% de los casos, tienen un origen animal. Es decir, todas fueron enfermedades zoonóticas. Lo que hace pensar que el COVID-19 es también una pandemia producida por un coronavirus, es también, por lo tanto, una enfermedad zoonótica, y centran el problema en el famoso mercado de Wuhan, que se dedicaba a vender animales vivos, incluso animales salvajes, animales exóticos y demás. Teniendo en cuenta el carácter reservado de los asiáticos y el que se trata de un país comunista, resulta muy difícil llegar a una conclusión definitiva si se trata el COVID-19 de una enfermedad zoonótica o si se escapó del laboratorio. Son las dos teorías más aceptadas por científicos serios. Repito que no discutiré si fue creado como un arma bacteriológica para atacar a Occidente por los chinos. Hay quienes hablan de que hasta que pudiera haberse producido en laboratorios biológicos en Ucrania, hasta eso se ha llegado a decir. Y tratan de justificar ese tipo de personas, la invasión rusa a ese país debido a esos ocultos laboratorios biológicos. Yo no tengo información al respecto, ni he oído en ninguna noticia que se haya encontrado en esa invasión rusa a Ucrania un laboratorio de producción de armas biológicas. Sin la cooperación y la transparencia de las autoridades chinas, el saber exactamente el origen del virus se torna difícil y da riendas sueltas a la imaginación de muchos.
Cualquiera que haya sido el origen del virus, todo se complicó porque China ocultó la infección al principio. Como hicieron los soviéticos, ¿se acuerdan? En Chernobyl, que ocultaron el accidente de Chernobyl durante un tiempo hasta que tuvieron que aceptar que se había producido ese accidente. Este gigante asiático no ha sido muy cooperativo con que instituciones internacionales investiguen en el terreno y han asegurado que el virus se originó fuera de China. Dicen incluso que se podría haber originado en los Estados Unidos. El origen del virus y la posición de China han creado muchas suspicacias en algunas personas y ha sido uno de los motivos fundamentales del surgimiento y la distribución en la social media de múltiples teorías conspirativas y la desconfianza que se ha tenido y se tiene de la información brindada sobre la pandemia y las vacunas que ha brindado la CDC, la Organización Mundial de la Salud, la FDA y la que nos brindaba Fauci en las conferencias diarias que daba junto al presidente Trump en plena pandemia. A esto se le suman errores cometidos por estas autoridades al principio de la pandemia, sobre todo en la toma de decisiones y de recomendaciones, a lo que me referiré más tarde. Una fuente de desconfianza viene del oscuro, una fuente de esa desconfianza viene del oscuro del origen del virus, que provocó y fue la causa, entre otras, de la distribución de falsas teorías. Muchos de los que distribuían esas teorías sobre el origen del virus tenían un desconocimiento y tienen un desconocimiento total de lo que es una pandemia, un virus, su forma de transmisión y una falta de conocimiento sobre la historia de la medicina y de las diferentes pandemias a las que ha sido sometida la humanidad desde años remotos. Sin embargo, muchos de ellos desde sus computadoras, sin conocimiento en el tema, daban casi conferencias científicas y nos informaban con sus verdades absolutas sobre hechos científicos sin ningún fundamento, a los cuales se les hacía copy and paste indiscriminadamente, distribuyendo en las redes fake news en relación con la pandemia, la vacuna y el virus. Más adelante hablaré de otros aspectos que han contribuido a las dudas y a las suspicacias que se han producido en esta pandemia como nunca antes visto.